¿Qué hacer cuando en una organización hay un tema de que ya sea el jefe o el colaborador, ¿no? O tu peer son complejos, tóxicos? ¿Cómo tomas esos aprendizajes o esas vivencias en tu vida y las transformas para seguir continuando? Para tratar de que ese nivel de toxicidad no permeara tan profundo. ¿Permeó? Claro que permeó. Y por eso salí. Entrenar, ¿no?, a mi jefa en ese entonces, de decirle el horario que está estipulado entre ambas partes es este. Hola, persona favorita. Bienvenida a un nuevo episodio de Injodibles. Soy Nancy Martínez y cada semana entrevisto a personas que realmente han alcanzado la felicidad, que han creado una vida más saludable, plena y feliz, que aman lo que hacen, pero sobre todo, que son quienes quieren ser. En este episodio tuve el gusto de conversar con Jimena García, directora de Recursos Humanos en Ipsen, una mujer valiente y auténtica que nos compartió grandes lecciones de vida y de liderazgo. Con Jimena hablamos de cómo aprender a disfrutar incluso en medio de la adversidad, de la forma en la que enfrentó la enfermedad de su papá y de lo duro que puede ser dejar una organización que amas cuando descubres que la toxicidad no te permite crecer. También conversamos sobre la frustración de no poder influir positivamente en un compañero de equipo, de ese miedo que a veces nos impide soltar lo que creemos que nos hace felices y de la importancia de tener una pareja que te apoye para poder equilibrar tu rol de mamá y profesionista. Prepárate para un episodio profundo, honesto y lleno de vulnerabilidad que te recordará que ser injodible también significa soltar, elegir, reconstruirse desde el corazón. Y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún episodio. Recuerda que el 1 y 2 de octubre viviremos el Guajao, el mayor congreso de bienestar y felicidad del mundo en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Así que espero que disfrutes este episodio tanto como yo y sobre todo que te inspires a ser injodiblemente feliz. Mi Jimé maravillosa, yo feliz de la vida de que por fin me diste agenda. Estás más difícil que el presidente. Por fin. Celebremos. Celebremos. No, ¿Cómo al contrario. estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar contigo, la verdad. Qué bueno. Y de ser parte de este proyecto tan lindo que tienes. Pues me encanta. Oye, pues comencemos. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Qué es para ti ser injodible? Mira, justo ahorita, ¿no? Me vinieron palabras a la mente. Y fue el disfrutar, el gozar, el respirar, que muchas veces se nos olvida, ¿no? El fluir, que también muchas veces se nos olvida. Sí. Yo diría que es eso, ¿no? Realmente el disfrutar lo que haces, la decisión que tomas, sea cual sea, ¿no? Para mí eso es ser injodible. ¿Y qué tal si eres injodible? A ver, justo, ¿no? Te lo acabo de decir. La verdad es que sí puedo decir que en la mayoría de las veces trato de ser injodible y también así de transmitirlo a los míos, ¿no? A mis hijos, a mi esposo. Se me olvida, a veces se me olvida sobre todo este tema de respirar, ¿no? Este tema de fluir, de te tomas las cosas tan personales, sobre todo aquellas a lo mejor que nos importan, ¿no? Y que sabes que te impactan o que le impactan a ese otro en lo profesional o incluso en lo personal, que no respiras y que dejas de fluir. Pero fíjate, dices algo bien interesante. Yo creo que los que son injodibles se les va a olvidar porque son seres humanos, ¿no? Pero lo lindo es reconectar y acordarte. A mí la semana pasada o antepasada me dio un ataque de ansiedad y ya sé cuál es la respuesta, ya sé qué tengo que hacer, ya sé cuáles son los mecanismos que tengo que usar para salir de ahí. Entonces eso no te deja como un no injodible, ¿no? O sea, sino que tienes que salir adelante. No, y además, ¿sabes qué? O sea, y regreso a la primera palabra que decía, a disfrutar. Digo, época de vacaciones, ¿no? Entonces salimos de vacaciones a Baja, que digo que qué lindo se escucha, Baja California Sur. Y digo, no me pude desconectar 100% del trabajo, tuve que llevar la computadora, estuve un par de días, ¿no? Un ratito conectada en la mañana, pero ayer que estaba con un grupo de mi profesión, les decía, vengo a hacer a promover Baja. Qué lindo está, pero ¿y por qué? Y justo me quedaba pensando hace unos días, ¿por qué para mí fue lindo? Porque me dejé disfrutar, porque me dejé fluir, ¿no? Con mis niños, con mi marido, con lo que estábamos viviendo en ese momento.
Y entonces también creo que cuando conversas y compartes, sea lo que sea, y la gente te respira y te sensa así, indirectamente está siendo injodible. Sí, me encanta. Y acabas de tocar un tema que me encantaría profundizar. O sea, ¿cuántos colaboradores salen de vacaciones, no se desconectan, no los dejan desconectarse y no pueden disfrutar esas vacaciones? O sea, ¿qué consejo o qué hack injodible les dirías? Entiendo que te conectaste un par de minutos, que tampoco lo veo mal, pero ¿qué consejo les darías para poder llegar a este momento de disfrute? Yo creo que eso. O sea, al final soy fiel creyente del tema de balance de vida-carrera. Y para poder tener ese balance, sí o sí necesitas del descanso, ¿no? Y ese descanso se puede trasladar en un tema de vacaciones, por supuesto, o en un tema de simplemente pido el día para poderme desconectar y hacer absolutamente nada o hacer eso que amo, sea lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que diría perdamos ese miedo. Y mira que para mí no es fácil, pero perdamos ese miedo a desconectarnos, ¿no? A que sea lo que sea que esté pasando, ¿no? En el trabajo, se va a resolver. Y quienes estén apoyándote en tu ausencia, pues lo van a tener que resolver. Y si no lo pueden resolver, pues bueno, van a tener que esperar a que tú puedas responder, ¿no? Pero ahí sí creo que es un tema también de un trabajo profundo de uno, ¿no? Entonces, esa sería la primera, ¿no? No tengamos miedo a desconectarnos, a darnos ese permiso del descanso, ¿no? Porque a veces se nos olvida darnos ese permiso del descanso. Y creo que el cuerpo, y lo trataste por ahí en un podcast, el cuerpo tarde o temprano te lo va a reclamar. Sí. Ese sería el primero. Y la otra es, una vez que ya tomaste la decisión, que ya te diste ese permiso, disfrútalo, ¿no? No tiene caso de que estés pensando, bueno, y se me olvidó, y entonces no dije, y entonces no estoy en la reunión, y entonces toca confiar. Sí. Oye, ¿qué hago cuando tengo un entorno laboral que no me deja disfrutar? O sea, porque, ponle, yo voy con toda la actitud, ya son mis vacaciones, estoy emocionada, me voy a París, llego a París, y de repente, o sea, el ataque, los mails, el seguimiento, las llamadas, o sea, ¿cómo pongo límites sin poner en riesgo mi trabajo? A ver, creo que tocas un tema muy crítico y que creo que es una realidad, a lo mejor en nuestra cultura, ¿no? Es algo que a lo mejor no vemos en culturas europeas, y la empresa donde yo estoy es una empresa europea. Creo que uno tiene que hacer un trabajo previo, de mandar esos mensajes, ¿no? Ok. De mandar el mensaje de yo tengo el permiso, ¿no? E incluso la ley mexicana me da también ese derecho como trabajador de poder tener un descanso. Entonces, y además de que tengo ese permiso y lo quiero disfrutar, que del otro lado entonces entiendan que no te voy a poder contestar tan rápido, ¿no? O no te voy a poder contestar porque estoy justo en ese periodo de descanso. Pero mira, hace muchos años, justo en la empresa donde tú y yo coincidimos, una de las jefas que me tocó tener ahí, me acuerdo que yo llego a la compañía y llegaba muy temprano, ¿no? Entonces 7 de la mañana, 7:30 máximo, yo ya estaba en la oficina, ¿no? Entonces ya estaba trabajando. Afortunadamente la compañía aún no era pandemia, yo no era mamá, daba esa oportunidad del esquema flexible. Entonces 4:30 yo ya me estaba yendo de la oficina, ¿no? Empiezo a notar que empiezo yo a recibir correos y me buscaba, ¿no? Mi jefa a las 7, 8 de la noche. Yo decía, no. Hablé con ella, ¿no? Y le decía, a ver, yo no tengo ningún tema de que aunque me desconecte o me vaya de la oficina, porque entonces no existía el tema híbrido, me vaya a las 4 de la tarde, 4:30, no tengo ningún tema de que sean 5, 5:30, 6 todavía y te responda una llamada o te responda un correo electrónico. No tengo tema. Pero después de esa hora me da mucha pena, pero no lo voy a hacer. Sí, o sea, puede ser algo muy urgente, ok, lo entiendo, lo entenderé, imaginaré que será algo muy esporádico, pero después de ese horario yo necesito tener este espacio personal. Sea para irme al cine con mi marido, o sea para quedarme en casa viendo una película, una serie. No fue fácil, ¿no? Me tocó entrenar
¿no? A mi jefa, en ese entonces, de decirle el horario que está estipulado entre ambas partes es este. No tengo ningún problema de tomar unas horas más, ¿no? O de atender en unas horas más, pero después de ahí ya no, ¿no? Si nosotros no hacemos, y mira que es un consejo que tiendo a dar, no muy seguido ya, afortunadamente, pero que sí tiendo a dar, ¿no? Si nosotros mal acostumbramos a nuestros stakeholders, ¿no? O a nuestros clientes o a nuestro equipo de que estamos 24/7, ellos van a saber que es 24/7 que vamos a poder atender, cuando eso no es posible. Sí, me pasa, no sé, una chica de mi equipo de repente se fue de vacaciones y me dice, vos, ¿te acuerdas de tal? Y yo, estás de vacaciones, no me hables, por favor, te prohíbo que me hables. Entonces también creo que el rol del líder es súper importante para ir provocando estos descansos, ¿no? De la gente, estarlos leyendo, pero me dejas algo súper interesante que es, hay que planear el descanso, Claro. Jimé. O sea, creo que la gente se va de vacaciones y me ha pasado porque hay colaboradores que se van y no dejan un plan, no dejan un seguimiento, no dejan claridad de sus límites. No, o comunican. O no comunican. Hoy día las organizaciones, creo que cada vez más vemos que son posiciones cross-funcionales, ¿no? Multifuncionales, de que no nada más mi único cliente, RH, al final todas las áreas son nuestros clientes, ¿no? Pero habrá otras áreas donde está muy marcado con qué áreas son con las que colaboran y con qué áreas no. Y hoy día, claro que me ha pasado donde te enteras que a lo mejor, ¿no? Con la persona con la que colaboro en finanzas, sorpresa, está de vacaciones y regresa en 2 semanas. Y no tenía yo ni idea. Claro. ¿No? Y no es que me tengas que enterar cuando te estás yendo de vacaciones, no, pero creo que al final también es un detalle que va a hacer la diferencia incluso en esa comunicación, ¿no? En esa construcción de lazos dentro de las organizaciones. Si yo trato de ser empática con la otra persona, ¿no? Y decirte, hey, un heads up, me voy unos días de vacaciones, ¿no? Sí. Pero cualquier cosita, ¿no? Lo atenderá mi jefe o lo atenderá tal persona. O solo son 2 días, cuando regrese yo, ¿no? Lo veo. Creo que esos detalles definitivamente hacen la diferencia en encontrar también ese balance dentro de las organizaciones. Me encanta. Y yo me quedo con esto. O sea, tienes que provocar que tu descanso sea descanso, pero hay que hacer algo, ¿no? O sea, hay que planear. Pero bueno, nos desviamos un poco de la intención del podcast, pero me encanta. Oye, cuéntame alguna situación, algún momento en tu vida que haya sido complejo y que te hayas hecho sacar tus skills de Injodible. Mira, yo te diría que son 2 y uno más complejo que otro. Yo creo que es el que voy a tomar, es uno relativamente reciente. Yo tenía 1 año que me cambié de compañía. La verdad es que feliz con mi decisión. No fue fácil tomar esa decisión de cambiarme, ¿no? De entender que ese periodo, ¿no? en la compañía anterior estaba terminando. ¿Y por qué fue complejo y por qué tuve que sacar, ¿no? esos rasgos, ¿no? Injodibles? Y ahorita tú me lo preguntabas, ¿qué hacer cuando en una organización hay un tema de que ya sea el jefe o el colaborador, ¿no? O tu peer son complejos, tóxicos? Incluso voy a ocupar la palabra tóxica. ¿Y cómo manejas ese tema de toxicidad? Y en ese momento, ya tiene 5 años, ¿no? Que yo empiezo a tener esta situación con una persona dentro de la compañía de mi mismo nivel. Al principio difícil, ¿no? Porque me tomaba personal, ¿no? Me tomaba personal las acciones o los comentarios o lo que hacía o lo que no hacía, ¿no? Después fui entendiendo que, me da mucha pena, ¿no? A lo mejor falta de recursos de esta persona que no le permitían manejarse de una manera adecuada. No tanto hacia su equipo, la verdad es que con su equipo tenía, me parece, una buena relación, pero sí era hacia las áreas en las que ella daba soporte. Entonces, ahí yo creo que fue el primer paso de regresar a estos 2 puntos que mencionaba al inicio, ¿no? De fluir, de respirar, de soltar, ¿no? Y de entender de que no era yo quien estaba ocasionando ese malestar del momento, ¿no? Sino estaba viniendo del otro lado. Y entonces ahí yo decía, bueno,
pues qué pena me da porque está afectando a una cultura organizacional. Y esto lo fui, digamos, manejando a lo largo de 4 años, muy difícil, que era lo que me permitía tener este balance, el que en la compañía yo me sentía muy contenta, ¿no? Bien valorada, no nada más por los empleados, sino también por mis superiores, por mi jefe. En ese momento tenía yo a cargo 2 países, México y Colombia, ¿no? Colombia que amo y adoro, y la verdad que ahí Colombia me daba ese boost, ¿no? Entonces era ese otro tema de entender en qué situación estaba y de dónde me voy a alimentar, ¿no? De lo bueno, de dónde voy a jalar esa energía buena para sopesar un poco, ¿no? La mala, si lo queremos decir de esa manera, de este otro lado. Entonces, eso fue realmente lo que me permitió estar viva tantos años después de, ¿no? De empezar a tener esta situación con este peer. Y hace 3 años a mi papá le diagnostican cáncer, ¿no? Un cáncer ya súper avanzado, ya en fase casi terminal. Entonces fue 1 año de estar acompañando a mi papá con el cáncer. Y, ¿sabes? Y ahí yo te diría que fue justo ese momento crítico en mi vida personal y profesional, porque al final él, yo se lo decía a que era el que es el managing director de la compañía de Latinoamérica, le decía, él siempre, hasta su enfermedad, me enseñó a luchar, ¿no? A no darme por vencida, a tratar de ver ese caminito, ¿no? A abrirme ese camino para seguir avanzando y no permitir esos bloqueos, que siempre los vamos a tener, ¿no? Siempre, y van a venir de diferentes lados. Cómo quieras entender o ver ese bloqueo es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, ahí la verdad es que fue un poco justo, otra vez, esto que decía al principio. No era una situación fácil la que yo estaba viviendo en lo personal. La compañía y los pocos empleados que se enteraron, porque la verdad es que no era un tema tampoco de estar ventilando, pero mi jefe directo y mi jefa funcional, todo el apoyo, ¿no? En el sentido de, yo sé que tú vas a entregar, yo sé que tú estás comprometida, ¿no? Sé que no vas a soltar, atiende lo que tienes que atender. Y entonces ahí creo que al final eso te va a traer también o te va a reforzar esas características de ser injodible, ¿no? De aún en el sufrimiento o en el mal momento, ¿cómo buscas reforzar esto que te hace, esto que te llena? Entonces, y en algún momento que le decía yo a mi esposo, ¿no? Sabíamos que al final, ¿no? Iba a llegar en que papá se iba a tener que ir. Y yo le decía a mi esposo, la verdad que en el momento en el que suceda, estoy tranquila porque viví y disfruté cada momento que tuve con él en vida propia, fuera de su enfermedad y con su enfermedad. Entonces, otra vez es cómo tomas esos aprendizajes o esas vivencias en tu vida y las transformas para seguir continuando, para seguir disfrutando, ¿no? Y claro, momento difícil, y ya una vez que él falleció, yo le decía a mi esposo, a veces quiero que el mundo se me detenga, ¿no? Necesito que se detenga, pero esa no es la realidad, ¿no? O sea, no se te va a detener. Entonces, ¿cómo haces para agarrar, para seguir disfrutando, para no perder tu misión de vida en lo profesional o en lo personal, ¿no? Entonces, y se requiere, creo, también mucho trabajo personal, ¿no? Un acompañamiento, incluso hay veces, ¿por qué no hasta terapéutico? De alguien un poco que te lleve de la mano. Y también de las relaciones, Nan. También de las relaciones. Uno va construyendo a lo largo de su vida las relaciones, ¿no? Y ante un momento tan complejo, y mira, y tan complejo, hago a un lado el momento de la enfermedad de papá, en el momento en el que yo estaba viviendo en la compañía, ¿no? Muy cansada con la situación, ¿no? Con esta persona, porque al final como RH te toca ser la inyección hacia los líderes de la cultura que necesitamos tener, ¿no? Y no lo podemos hacer solo o solas, necesitamos de los líderes. Y entonces imagínate, ¿no? Con un líder tóxico, con un líder que no quiere, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hacía?
ahí, ¿qué tuve que hacer? Pues me tuve que ir al siguiente nivel. Y entonces trabajar con su equipo, ¿no? O trabajar con las diferentes gerencias y con el resto de los empleados para tratar de que ese nivel de toxicidad no permeara tan profundo. ¿Permeó? Claro que permeó, ¿no? Y por eso salí. O sea, la verdad es que la decisión que yo tomo de ver a otros lados fue esa. Y te digo que es súper difícil, porque era muy feliz. Mi marido, yo creo que me odió porque yo renuncio, le di un mes a la compañía. Nancy, creo que lloré todos los días. Y me decía mi marido, pero es que ¿por qué lloras? ¿No? O sea, ya suelta. ¿No? Él me decía, ya suelta. Y le decía, mira, sí. ¿No? Y por eso a tu pregunta, no siempre lo logro. Le digo, sí, yo sé que tengo que soltar, pero al final fueron 7 años de mucha felicidad. De construir un proyecto maravilloso en Colombia, en conjunto con mis 2 directores. No es tan fácil soltar, ¿no? Pero más allá era justo este tema del apego también. Wow. Soy pésima para el apego, malísima para el apego. Y entonces el que pude vivir en carne propia lo que se construyó, lo que construía ahí adentro con la gente y las palabras tan lindas que la gente me regalaba en ese mes, eso era lo que me hacía chillar. Porque yo decía, no me quiero ir. No me quiero ir. Pero sabía que ya, sabes, que el trabajo que yo podía hacer ya estaba, ¿no? Muy difícil. Y ahí vuelvo a traer el tema de mi papá, porque, y yo se lo decía a un director, el director financiero colombiano, que también gran amigo hoy, le decía, mi papá me enseñó a no soltar, a no rendirme. Y para mí ahorita esta decisión está siendo como un fracaso. ¿Por? Justo porque no pude influenciarla, ¿no? A este peer, a esta persona, a este líder, ¿no? No pude influenciarla, no pude llegar a ella y hacerle ver que es padrísimo trabajar en equipo y que sí se puede, que no vamos a ser iguales, que no pretendo que pensemos iguales, no, pero que justo nuestras diferencias puede hacer de un equipo sólido, fuerte, ¿no? En México éramos las únicas 2, las más seniors dentro de la organización en México. Y no lo logré. ¿Y por qué consideras que es tu fracaso? Justo por eso, ¿no? Porque a lo mejor en mi mundo ideal, ¿no? En ese momento, era poder tener lo que se logró en Colombia, ¿no? Ese trío, ¿no? Con el managing director, el financiero y la de recursos humanos, que funcionábamos tan bien, ¿no? Logramos conectar de una manera inexplicable. O sea, la verdad es que, y además que los quiero muchísimo a los 2, 3 diferentes nacionalidades, porque el financiero es colombiano, el MD es argentino, ¿no? Y bueno, mexicana. Y entonces yo decía, yo quiero esto en México. Y no sé, a lo mejor idealicé demasiado el proyecto, ¿no? Y el hecho de no poderlo llevar a la realidad me hacía sentir eso, ¿no? Es que es súper claro el ejemplo que estás dando del daño que le puede hacer a una persona que no vive los valores, la cultura. Inclusive cómo se puede terminar yendo talento súper bueno porque la empresa no está volteando a ver esto. Me encanta porque has dado varios hacks, ¿no? De la felicidad. O sea, creo que ser injodible no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Creo que también es tomar decisiones en tu vida cuando te sientes feliz. Fíjate qué interesante eso y sobre esto quisiera profundizar. Si yo me sentía feliz, estoy renunciando a 7 años de felicidad. Pero también a lo mejor si lo analizamos era una zona, no de confort, yo digo de inconfort, ¿no? O sea, ya querías pasar también a otro nivel. Yo recuerdo perfecto que querías crecer, que querías expandir tu talento. Porque ¿cómo aprendiste eso de renunciar a 7 años de felicidad? Saltar al vacío, buscar otras alternativas y ahora yo te veo muy feliz en donde estás. Esa es mi percepción, pero cuéntame un poquito ese proceso. A ver, el proceso, y regreso a lo que me comentaba ahorita hace unos minutos, el tema de las relaciones, ¿no? Tengo 15 años de casada, 20 años con mi marido, juntos.
Y él también me chocaba, ¿eh? Me reventaba, que tiro por viaje me decía, no, es que ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué haces ahí? ¿Cuál es el afán de estar sufriendo? ¿No? ¿O cuál es el afán de seguir empujando y las cosas no se están moviendo y ni se van a mover? Y entonces, si por él fuera, yo creo que yo hubiera salido de esta compañía, no sé, 3 años antes, ¿no? Es más, casi cuando llegó la persona. Entonces, yo creo que el proceso, ¿sabes, Nan? Esta situación de mi papá, al final es un tema fuerte, ¿no? Porque es tu papá, o es tu mamá, o es tu abuela, ¿no? Es esa persona con la que creciste, la que te educó. Y él, te digo que en su misma enfermedad, ¿no? Que él además era increíble porque le daban, ¿no? A lo mejor el primer tratamiento y entonces su reacción era, listo, vamos adelante. Todo el tiempo, o sea, aún ya en sus últimos momentos, él seguía peleando por estar. A sus hijos, a mi hermano y a mí, a sus nietos, por supuesto, jamás nos dijo, cosa que se lo dijo a mi mamá, de ya estoy cansado, ¿no? Ya necesito y quiero descansar. ¿Y por qué no nos los dijo? Porque él todo el tiempo, toda su vida fue de lucha, de empuje, ¿no? De lograr eso que él siempre quiso y que nos dio y que tuvo. Entonces, el trabajo fue también muy personal, ¿no? De tener, sí, a este chicotito que se llama Eric, ¿no? Que es mi marido, diciendo, tú puedes con algo más, ¿no? O sea, tú eres más grande. Hasta yo te lo decía. Que esto. Sí, muchos, sí, muchos, ¿no? ¿Cuál era mi necedad? No me preguntes. Y a lo mejor mi necesidad era un tema del apego, un tema del cariño, ¿no? Un tema de tener a lo mejor la esperanza de que las cosas pudieran cambiar o mejorar. Sí. Y la verdad que, no me acuerdo de detalles y no voy a entrar, ¿no? Pero algo hizo esta persona que yo creo que fue lo que fue la última gota que derramó el vaso, ¿no? Y de hecho, mi GM me lo decía en ese momento cuando le renuncié. Me decía, fue por esto, ¿verdad? Y le dije, sí. Y también, Nan, también creo que los astros o las estrellas se alinearon, porque la oportunidad donde estoy hoy, y que sí, que soy feliz con lo que estamos haciendo. Amo al equipo de líderes, ¿no? A los empleados. La verdad es que la compañía me tiene, bueno, vuelta loca. Pero también ahí los astros se me alinearon, ¿no? Y llegó la oportunidad, me dejé fluir, ¿no? Y entonces regreso a lo primero que decía, ¿no? Dejé fluir y dije, listo, ya. Yo me acuerdo que ya en los últimos momentos de mi papá, le decía yo a Rodrigo, se llama mi GM, mi tío y gran amigo y mentor, le decía, mira, ahorita estoy cansada, mi balance emocional no está bien y no voy a tomar ninguna decisión. Pero una vez que pase lo que sabemos que va a pasar con papá, yo me voy. No te estoy amenazando, ¿no? No te estoy haciendo una advertencia, te estoy compartiendo que mi decisión ya está tomada. ¿En qué momento va a llegar? No sé, ¿no? Y llegó, Nan. Porque no estaba yo buscando de manera activa. Regreso otra vez al tema de las relaciones, ¿no? Y fue una amiga que tiene años que no veo. Años que no veo, ¿no? La conocí en mi primera experiencia profesional en GE. Un día me buscó, WhatsApp. Oye, me está buscando un headhunter. Pensé en ti, ¿te interesa? Sí. Al mes yo ya estaba teniendo la oferta en la mesa. Entonces, y me acuerdo que el día, yo estaba en Mérida, justo, estábamos en Mérida de vacaciones, me llega la oferta, bueno, mi marido brincaba de alegría y yo no. ¿Sabes? Interesante. Fue como, qué fregón que las cosas se dieron sin que yo empujara, ¿no? O sin que yo lo deseara tanto. Y se están dando muy bien. ¿Qué tengo que perder? ¿No? Ya todo lo que quise y pude dar, ya se dio. Al final, también yo visualicé
esto. Porque el hecho de que yo verbalizara meses atrás a mi GM, una vez que esté en mi balance, y estaba ya en ese momento, ¿no? Un poco más en mi balance. Y una vez que suceda lo que tenga que pasar, y creo que papá tenía 1 año de haber fallecido justo, me voy. Nan, decreté. Claro, yo estoy clara de que esas cosas pasan si estás listo. Exacto. Oye, pero es que, híjoles, me dejas como muchas reflexiones con esta historia. Y es que a veces creo que estamos en lugares donde creemos ser felices, ¿sabes? Porque no sé si en realidad eras feliz o creías que eras feliz. Y entonces nos aferramos, queremos seguir ahí, nos llega una oportunidad y decimos, no, porque estoy tan feliz aquí, este es mi silloncito, estoy cómoda. Y no queremos dar ese paso. Entonces, esta reflexión es muy interesante para toda la gente que nos ve, porque la pregunta que yo les dejaría es, ¿realmente estás feliz? ¿O crees que estás feliz ahí? Y puedes estar mejor, porque a lo mejor sí estás feliz, pero puedes dar un paso y decir, wow, o sea, creo que sí necesitaba dar ese paso, que creo que a todos nos ha pasado. Sí. Y sabes, creo que acabas de decir también algo súper importante. Comodidad, ¿no? Es muy cómodo estar cómodo. Y yo estaba muy cómoda. ¿Por qué? Porque al final eran 7 años que ya sabía cómo era el ¿no? El teje-maneje de la compañía. No nada más en México, sino también en Colombia. Llegó una pandemia, ¿no? Que también aún así con la pandemia a Colombia le trajo una oportunidad brutal en un tema de crecimiento en ventas. En México también, pero fue mucho más marcado en Colombia. Entonces sí, estaba muy cómoda. Y en todos los sentidos, ¿no? Porque además en la ubicación donde yo trabajaba, tenía caminando a 5 minutos la escuela de mis hijos, a 10 minutos en auto, ¿no? Tu casa. Esa zona, ¿no? Era una zona de comodidad pura. Y sí, o sea, y creo que me gusta lo que dijiste. Probablemente la descripción de felicidad, ¿no? En ese momento no es la que conocemos, la que yo sentía o tenía. No sé si era felicidad a ese tema del apego hacia la gente, ¿no? A lo feliz que me hacía estar cerca de ellos, porque hoy, claro, sobre todo con la gente de Colombia, en México hice buenos lazos, pero no tan fuertes como con los colombianos. Y desde hace 1 año que salí, cada vez que viene alguien de Colombia, o sea, mi marido ya sabe, me da mucha pena, no cuentes conmigo. O sea, me voy con ellos, ¿no? Y me voy a verlos. Sí. Entonces, sí creo que ese tema de comodidad. Y ¿sabes qué otro tema, Nan? El tema del miedo, ¿no? A ver, háblame de eso. Pero antes de que me hables del miedo, quiero contarte que no sé si conoces el estudio más largo de Harvard. Es un estudio que se ha hecho por muchos años y entonces analizaron cuáles eran las personas que eran más felices durante el tiempo y las que vivían más. Y el resultado fue las conexiones significativas. Entonces, muchas personas tampoco se van de sus trabajos por lo que acabas de contar. O sea, puede haber algo del negocio o de la empresa que me haga sentir infeliz, pero tengo a mis amigos, tengo gente cercana que amo, con las que me echo los drinks, ¿sabes? No los voy a dejar. O sea, esto me llena por ese estudio, ¿no? Que me parece interesante, pero al final tienes que tomar una decisión porque esas personas siempre van a estar ahí, ¿no? Y hay personas que no la toman ni la tomarán, pero creo que vamos a conectarlo con ese tema del miedo. Ahora, ¿qué te dio miedo? Cuéntanos un poquito cómo lo enfrentaste, cómo lo superaste o miedo a qué tenías. A ver, yo creo que al final todo ser humano, ¿no? Ante cualquier cambio, en mayor o en menor medida va a aparecer el miedo, porque es algo nuevo, es algo incierto, es algo que no conocemos, es algo que nos va a sacar de nuestro estado de confort. Y yo en ese momento decía, híjole, estoy lista para salir de este estado de confort, ¿no? Estoy lista para ir diario a Polanco, ¿no? Cuando trabajaba a 10 minutos de casa. Bueno, no diario, afortunadamente tenemos el esquema híbrido, pero fueron empezarme a hacer esas preguntas de, ¿y estoy lista? ¿Y realmente quiero? Pero creo que cuando decretas, y lo que decía al inicio, cuando buscas vibrar bien, se te regresa. Entonces, y otra vez llegué a una compañía
en México y a nivel mundial, que tiene muy claro también es ese aspecto, ¿no? De la gente, de la importancia que tenemos dentro de las organizaciones. Y bueno, también una compañía que estaba ávida a tener un área de RH, ¿no? A tener un poco más de claridad en absolutamente todos los procesos que impactamos, alguien cercano al negocio, alguien cercano a la gente. Y también creo que ayuda a minimizar ese miedo cuando decides y aprendes a confiar en los demás, ¿no? No tengo gente a mi cargo, pero ¿qué me tocó? A confiar en mi nuevo GM. Y entonces, claro, yo le decía, Rodrigo, es que no vas a ser tú, ¿no? Y hoy puedo decir que es linda la relación que estamos construyendo mi GM y yo, ¿no? Que con el equipo de líderes me recibieron bien y me recibieron con los brazos abiertos, pero yo me entregué de la misma manera, ¿no? Y entonces es cómo construimos juntos. La verdad es que eso va a hacer la diferencia en todos los sentidos. Entonces, poco a poco, ¿no? Esa sensación de miedo a lo nuevo, a la incertidumbre, y les voy a caer bien, ¿no? Y voy a lograr hacer esos lazos que logré hacer, ¿no? Hace 7 años, y que la verdad que puedo decir que tengo la fortuna que no son de 7 años y puedo irme, ¿no? Más atrás. Digo, por eso hoy día estoy aquí contigo. Entonces, es eso. Pero, y lo vuelvo a repetir, sí me parece súper importante el trabajo que uno tiene que hacer desde adentro, ¿no? De acuerdo. El sentarte y el reconocerte en dónde pueden existir esos miedos y cómo decides si quieres afrontarlos, ¿no? Y caminar junto con ellos, no en contra de ellos. Sí. Oye, si tuvieras que regresar el tiempo a esa Jimena que estaba en la otra empresa, incómoda, ¿no? Con ese miedo, con no saber si renunciaba a esos 7 años de felicidad y te ves ahora, ¿qué le dirías? Bien hecho. Bien hecho. ¿Y qué consejo le darías a esas personas que tal vez están en un trabajo, se sienten felices o cómodas o infelices, la verdad, pero que también no te atreves? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Banamex, me hablaron para irme a la empresa donde tú y yo trabajamos y yo no me quería ir. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer en esas empresas? O sea, solo lo que sé es lo de aquí, ¿no? O sea, y dudaba mucho de mi capacidad. Y ya cuando llegué allá me di cuenta que Banamex fue una súper escuela, pero a veces dudamos también de nuestra capacidad. Entonces yo creo que hay muchas personas que no se atreven, que están en esa tal vez zona de confort, que te digo que me gusta más zona de inconfort. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que el primero sería escúchate. O sea, realmente escúchate y trata de ser lo más sensato que puedas contigo, no con la gente, ¿no? ¿Va a doler? Probablemente va a doler, ¿no? ¿Va a ser poco cómodo? Muy probablemente. Pero, ¿qué pierdes? O sea, si no pierdes nada, ¿no? Al final estás ganando una nueva experiencia. Entonces, enfócate en eso nuevo. O sea, yo creo que al final, ¿no? Ya cuando uno toma una decisión, cual sea, y ya estás del otro lado, ¿no? Creo que así hay un tema de electricidad, un tema de emoción que dices, ¿no? De, bueno, ok, ya estoy acá, tengo mucho nervio, ¿no? Tengo miedo, pero vamos a ver, ¿no? Es confiar, es confiar en uno, confiar en la decisión, ¿no? Y otro tema, y otra vez vuelvo a sacar este tema del relacionamiento, es se vale compartir, ¿no? Ahora sí que con quien más confianza le tengas, se vale compartir el momento que estás teniendo. Y al final, por algo existen, ¿no? Los roles de mentores y por algo existen los roles de los coaches, ¿no? Entonces, si no tienes, ¿no?, una relación formal, ¿no?, con a lo mejor alguna mentoría o algún coacheo, pero te puedes acercar con ese alguien. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser tu colega, puede ser incluso hasta tu mismo jefe. Claro. ¿No? Y decirle, tengo que tomar esta decisión, ¿no? O estoy temeroso ante este proyecto o ante este cambio, ¿no? ¿Qué me sugieres? Y se vale escuchar. O sea, creo que también ahí tiene uno que estar súper abierto también a escuchar. Porque si lo vas a preguntar, ¿no?, o lo vas a compartir y vas a pedir que te den alguna asesoría o algún feedback,
también tienes que estar abierto a escuchar, ¿no? Sí. Porque no puedes llegar a solicitar algo así y estar en la negativa. No, pero yo soy feliz. No, entonces no pidas nada. Sí, de acuerdo. Oye, Jimé, vamos a dar un giro porque también me interesa mucho indagar en este rol de ser mamá y ser profesionista, ser exitosa. O sea, para mí es un desafío. Entonces, ¿cómo viviste ese proceso de transición? ¿Y qué recomendaciones les darías a aquellas que son mamás para que busquen tener este balance, ¿no? Que no va a ser perfecto, pero ¿qué hacer? Mira, Nan, sí es un desafío, es un proyecto muy cansado, pero también muy emocionante y con muchísimas gratificaciones y también dolor, ¿no? Em, Mira, creo que al final podemos encontrar diferentes escenarios, ¿no? Y entonces puede ser un escenario similar al mío, ¿no? Donde hoy tengo la fortuna de tener a mi esposo conmigo, de que él sea, como se autodenomina, papá luchón, que no ve la obligación de los hijos como una obligación, ¿no? Sino como una parte que a él también le toca y que él también tiene que estar presente. Y sé que ama estar presente. Entonces, eso ayuda mucho en un escenario de esta índole, ¿no? Y que también él, y mira, desde que buscábamos, ¿no? Ser papás, y que yo le fui muy clara y le dije, yo no quiero dejar de trabajar, no me quiero desarrollar de manera profesional, ¿no? Y que él estuvo también de acuerdo, ¿no? Y me dijo, no tengo tema, listo. Y a la fecha hoy bromea y dice, yo creo que tú vas a terminar siendo la que nos va a mantener y yo voy a disfrutar, ¿no? De la vida. Y, ok, listo. Y hay familias así también, ¿no? Creo que hoy día ves cada vez más que es la mujer la que está en este desarrollo profesional y es el papá o es el hombre quien se encarga, ¿no? A lo mejor más de los hijos, ¿no? De este otro lado que existe cuando tienes hijos y que existe cuando estás en un matrimonio. Pero también tenemos también escenarios donde hay mamás solteras, ¿no? Donde los papás no están presentes, ¿no? No pueden estar presentes porque están, ¿no? Trayendo el sustento para la familia. Entonces, en todos esos escenarios, yo creo que las recomendaciones sí son, otra vez, tu network, ¿no? Sí. ¿De quién te alías, ¿no? Uno tiene que tener fuerte ese network, sea familia, sea amigos. Mi esposo y yo siempre decidimos que la educación de nuestros hijos era y es nuestra responsabilidad, no la de nuestros papás, ¿no? Entonces hoy así fue la decisión desde un principio. Mis hijos fueron niños de guardería, no me arrepiento, ¿no? Sé que fueron felices, pero porque ese fue el mensaje que mandamos, ¿sabes? A ellos y a la familia. Y habrá otras familias que dicen, no, mi mamá o mi papá, no, mi suegra o mi suegro se han ofrecido y lo necesito tomar y lo quiero tomar. Fantástico. Y si funciona y te funciona bien, fantástico. Pero entonces justo es hacerte amigo de esas decisiones, ¿no? Es hacerte de este network. Y la otra que yo he ido aprendiendo a lo largo de la vida de mis hijos, ¿no? 12 y 8 años, es que tarde o temprano eso que uno quisiera que suceda, para bien, por supuesto, va a suceder. Te puedo poner una palabra muy simple. Victoria, que es la chiquita, desde que nació hasta sus 3 años, le costaba mucho trabajo dormir. No era buena en la noche, no dormía, ¿no? Y entonces se nos pasaba a la cama. Con Fernando no tuvimos ese tema, entonces no estábamos acostumbrados. Llegó un momento que creo que a su año o antes, ya, mi marido y yo cedimos y fue el de, listo, ¿te quieres pasar a dormir con nosotros? Duérmete. Vamos a dormir medio mal, no importa, pero vamos a dormir un poco de más horas, ¿no? Y claro que conforme pasaban los años, ¿no? Seguramente él también lo pensaba y lo llegábamos a comentar es, ¿en qué momento va a terminar esto? ¿No? O sea, tiene 3 años y no estamos logrando que ella entienda que no le pasa nada estando en su cuarto, ¿no? Que es un lugar seguro. Nan, solito llegó el momento. Solito llegó, ¿no? Entonces, sí creo que es entender que en la vida de los niños o de los hijos, y también yo creo que como adultos, va a llegar ese momento, ¿no? No desesperes. Y mira que yo me lo repito, ¿eh? No, me encanta porque quiero profundizar en este tema de que a veces nos neciamos
¿no? Porque así debe de ser, porque, no sé, tenía una colaboradora que también era mamá, que estamos en un proceso de coaching, y se aferraba porque antes de irse a dormir, todo tenía que quedar impecable y entonces no dormía y se le revolvía su vida. Yo le decía, ¿y qué tan obligatorio es que todo quede impecable en lugar de que tengas 5 minutos con tu hijo? Entonces, cuando ella empieza a entender y a ceder, es más feliz, pero hay que soltar ciertas cosas. Entonces, sobre este tema, ¿qué tendría que soltar una mujer, mamá, profesionista, para poder tener un poquito más de tiempo para ella? Porque yo sé que no puedo preguntar, ni decir, ni dar un consejo porque yo no soy mamá, pero yo veo que es todo un desafío, ¿no? Sí. Mira, yo creo que, y voy a regresar a lo primero que decía al inicio, es tratar de fluir. Otra vez. Se nos olvida, se me olvida. ¿Pero qué es fluir para ti? O sea, Fluir es, ¿sabes? Ya, deja ser. O sea, si como los trastes, ¿no? O el cuarto del chamaco, hoy en la mañana, antes de venir para acá, ¿no? Entonces entro al cuarto de mi adolescente y entonces ropa tirada en el suelo y las mochilas en la esquina. O sea, un desastre. Y yo soy muy ordenada, ¿no? Entonces no tolero ver eso. La verdad es que entro en rabia. Y algo que yo creo que todos los papás escuchamos, o bueno, no sé, pero es una recomendación, es cómo les solicitas a ellos las cosas y cuánto tiempo les das para que ellos realicen la tarea, ¿no? Y algo que a mí me pasa, porque me pasa todavía, y es algo en lo que, bueno, sigo trabajando, es quiero las cosas inmediatas. Soy fanática de la inmediatez. Y entonces también la quiero para mis hijos, ¿no? Y entonces si te pedí que levantes la ropa del suelo, lo quiero ahorita. Y leyendo no hace mucho, justo, ¿no? En estos temas, decía que a ellos, a los hijos, es importante darles el lapso de tiempo en lo que ellos pueden realizar la actividad, ¿no? Porque así también les estás dando la libertad de que ellos tomen la decisión en qué momento lo van a hacer. Saben que lo tienen que hacer, pero en qué momento lo van a hacer. Y entonces no siempre me funciona, ¿no? Y además estoy entrando con un adolescente o estamos entrando con un adolescente. Y entonces hoy en la mañana, ¿no? Bajo a desayunar y le decía, no quiero ver las mochilas, o sea, subes por favor a tu cuarto, no quiero ver las mochilas en el suelo, ni la ropa en el suelo. Sí. 30 minutos en lo que yo subo. Ya no los quiero ver ahí. Si los quieres hacer ahorita subiendo, si lo quieres hacer en 10, pero en 30 que yo subo, no los quiero ver ahí. Subí en más de 30, ¿no? Y ya no estaba. Entonces, a veces es eso, el tema de fluir es suelta. No va a pasar nada. A lo mejor hoy no hubiera pasado nada si yo, a lo mejor no entraba ni siquiera al cuarto y no sabía que estaba hecho, ¿no? Un desorden en el cuarto del chamaco. Pero no estoy pensando todo el día de, ¿y Fernando tendrá su cuarto ordenado? ¿No? ¿O Victoria tendrá sus cosas? No, antes lo hacía. Antes lo hacía y entonces me iba enojada, ¿no? Salía enojada de la casa o me venía el recuerdo de, no, seguramente no me tendieron la cama, ¿no? O seguramente no me levantaron. Pues Por sí. Dios, suelta, no estás ahí. ¿Lo estás viendo? No. ¿Te va a impactar en tu momento, no? Que hoy día, ahorita en el trabajo, no. No, ellos están en la escuela, el marido está en el trabajo, ¿no? Yo también en el mío. Voy a regresar y voy a ver la casa tirada. Probablemente sí. Ni modo. Yo creo que hay que decidir qué batallas, Sí. ¿no? Si estamos dispuestos a pelear y cuáles hay que perder. Oye, vámonos a una parte divertida. Tienes que contestar lo primero que venga a tu mente. Ok. Gusto culposo. Los chocolates. Ay, ¿cuál es el hábito positivo favorito que tienes? Ay, sonreír. Ay, me encanta. ¿Cuál es el hábito no tan positivo que tienes que seguir trabajando? Levantarme a hacer ejercicio. Oye, ¿qué querías ser de niña? Maestra. ¿Qué le dirías a esa niña chiquita que quería ser maestra sobre ti ahora? Hay otras oportunidades. Perfecto. ¿Qué consejo le darías a las personas para que sean más injodibles? Disfruta. Disfruta. Me Sonríe. encanta. ¿No? Otra vez, respira. Fluye. Ay. No olvides tu propósito.
Me encanta. ¿Dónde te puede seguir la gente que quiere entrar en contacto contigo? Me pueden seguir en LinkedIn, ¿no? Jimena García Mercado, está el nombre completo. Mi mamá bien dice, normalmente ocupamos siempre el apellido paterno, ¿no? Entonces dice mi mamá siempre, oye, el materno tiene un peso relevante. Al final estuviste dentro de mi vientre, ¿no? Entonces, Jimena García Mercado, en LinkedIn me encuentran. Ahí es donde me pueden contactar. Perfecto, me encanta. Oye, y bueno, pues queremos darte un regalo antes de darte este regalo de nuestros patrocinadores de Big Box que crean experiencias para que seas más feliz, que Fantástico. me encanta. Pues muchas gracias por venir. Me encanta, eres una injodible. Literal, te dije que tenías que estar aquí. Ay, y bueno, pues gracias, espero que man. disfrutes este pequeño regalo, pero poderoso que te regala Big Box y los injodibles. Mil gracias. No, gracias. Un placer. Me encanta. Éxito todavía. Yo sé que mucho por delante contigo. Ay, muchas gracias. Mil gracias, Jime. Y bueno, persona favorita, ¿qué te pareció el episodio? Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, pero sobre todo que te ayude a ser injodiblemente feliz. Nos vemos pronto.